Para los compañeros que no estuvieron aquí hace 2 semanas, mis palabras un poco son para contextualizar por qué nosotros hacemos este foro, en el marco de qué lo hacemos y cuáles son las perspectivas que nosotros nos planteamos con este tipo de actividades. Bueno, ustedes saben que los 2 primeros meses del año vivimos un proceso de ofensiva contrarrevolucionaria importante que puso a prueba todas las estrategias de movilización popular que nosotros como pueblo habíamos experimentado en los últimos años. Digamos que la derecha empezaba a apropiarse de algunos códigos de movilización que siempre habían sido de nosotros, la gente de la izquierda, y empezaron a tomar las calles, empezaron a usar nuestros símbolos, nuestras palabras, nuestras maneras de luchar en la calle, y allí se nos plantearon unos desafíos de cómo el chavismo, en este momento histórico que ya no tendríamos, digamos, la conducción de nuestro comandante Chávez, cómo íbamos a resolver esto y cómo íbamos a salir adelante. En ese momento empezamos con un fuerte proceso de movilización en la calle, estábamos todos los días permanentemente en la calle, todos los sectores, todos los actores, permanente allí, no dejándonos quitar ni 1 milímetro del territorio conquistado. Y allí empezaban a lo interno de mucha de nuestra militancia, empezaba a discutir primero, el surgimiento de una nueva derecha, mucho más organizada, con nuevas caras, nuevos rostros, mucho más radicalizada. Una derecha que apostaba, una derecha que había venido madurando por las vías democráticas, y ahora veníamos una derecha que ya se burlaba de todos los elementos, todos los procesos democráticos, y empezaba a radicalizar, a querer tumbar el gobierno por vías de facto. Entonces, bueno, esto nos plantea un contexto donde se hacía necesario que nosotros empezáramos a revisarnos y a pensar cómo se estaba reinventando el chavismo frente a esta nueva coyuntura. Además, el 2 de febrero de este mismo año, cuando se celebraban los 15 años de la Revolución Bolivariana, el presidente Maduro nos invitaba a que nosotros reconstruyéramos la historia del chavismo, a la importancia que tenía de que nosotros empezáramos a reconstruir nuestra trayectoria e identificar la singularidad, la particularidad que tiene el proceso político chavista. A lo largo de la historia nosotros hemos vivido varias revoluciones y la humanidad también ha vivido muchas revoluciones. Sin embargo, cada revolución o cada pueblo le imprime una particularidad a ese proceso de transformación radical de la sociedad. Entonces, además, bueno, en ese momento que él planteaba reconstruir la historia del chavismo, nos asomaba 6 momentos, 6 etapas de la Revolución Bolivariana, en donde nosotros podríamos ubicar todos los procesos que nosotros hemos vivido, identificaba hitos, el 89, el 92, hablaba de un proceso de organización emancipadora, lo llamaba así, del 2004 al 2012. Y después hablaba de una última etapa, que es la que estamos viviendo, que la denominó la lealtad suprema, que comenzó en el año pasado y que hoy sigue vigente. Entonces, frente a esa tarea, ese reto que el presidente nos mandaba, y además de la necesidad de nosotros como pueblo de reflexionar sobre lo que hemos vivido a lo largo de estos años, nosotros como militantes y como también, militantes de la base y ahora asumiendo tareas de administración del gobierno, bueno, no nos quedaba otra salida que es empezar a generar espacios de debate. Conversábamos con el ministro hace unos días y nos decía, lo que tenemos que hacer es crear el punto. Porque nosotros como pueblo tenemos necesidad de debatir, de hablar, de ir empezando a elaborar sobre lo que estamos viviendo. Nunca nosotros previmos ni nos imaginamos, porque no queríamos hacerlo, este momento, que ya no tuviésemos a nuestro comandante Chávez vivo. No nos preparamos para este momento, estamos experimentando y madurando en este proceso y nos estamos reconfigurando como pueblo en lucha, como pueblo chavista. Entonces, en este proceso de reconfiguración, de alineación de las fuerzas, donde nosotros empezamos a experimentar transformaciones a lo interno del chavismo, es necesario que nosotros empezamos a multiplicar los espacios de debate y de discusión.
Y por eso es que nosotros decidimos salir adelante con este ciclo, que como ya lo he dicho en otros espacios, no solamente va a ser aquí en Caracas, sino que al cerrar este ciclo, que contempla 4 foros, vamos a ir a las regiones, a reconstruir la historia del chavismo desde diferentes voces, de diferentes sujetos que lo han vivido de manera distinta. Tenemos aquí actores académicos, personas que han estudiado el chavismo. Decía ahí el presidente Maduro que el chavismo trastocó toda la teoría política que nosotros habíamos conocido hasta el momento. O sea, el chavismo introdujo nuevos elementos, revivió referentes que ya en la teoría política estaban como muertos. Y entonces, bueno, allí los actores, o sea, la gente que investiga, que estudia sobre esto, que hace historia de las revoluciones en el mundo y que estudia la revolución bolivariana, tiene que decirnos. También la gente que la ha vivido y que ha estado en la calle luchando, la gente que salió en el 2002, la gente que se organizó en una comuna, la gente que estuvo en el 89, que estuvo en el 92, tiene que decir de cómo vivió ese proceso. Y nosotros estamos en la obligación de reconstruirlo y de estudiarlo, de escribirlo para las generaciones que vienen. O sea, esto también forma parte de una estrategia de nosotros transferir lo que hemos vivido a las generaciones que están emergiendo, que no estuvieron antes de Chávez, que no sabían cómo era Venezuela. Y ahora, bueno, llegaron en la época Chávez y no conocen otra realidad, y cuando ya nosotros no estemos y pasemos este momento, tiene que quedar un referente de lo que nosotros hemos vivido y aportado a la transformación de este país. Entonces, el foro se enmarca dentro de un proceso más amplio de foros a nivel regional y de reconstrucción de la experiencia chavista, tanto de investigadores como de militantes, investigadores populares, analistas populares y los propios comuneros que están construyendo la Venezuela que todos soñamos y que legitimamos con el proyecto de país que nos planteó nuestro comandante. Entonces, sin redundar mucho más, solamente plantear que si en el foro pasado nosotros fue un foro más que todo para plantear las coordenadas de una discusión amplia. Es decir, hablamos en qué momento estamos hoy, cuáles son los aciertos que tuvo el chavismo hasta ahorita, ¿y cuáles fueron los desaciertos? Recordemos a los que tuvieron el foro pasado, que Vladimir Acosta nos planteaba algunos retos. Decía que en este momento se hacía necesario seguir potenciando los espacios de participación de la gente, que la gente, bueno, como sea, pero que hable, que diga algo, que sienta que está participando. Y allí estos espacios también son importantes porque de alguna manera nos vinculan a espacios de participación, de construcción. Entonces nos hablaba de eso y también nos hablaba de los desafíos en el campo económico, que si uno de los traspieces que nosotros tuvimos en la revolución hasta el momento fue que avanzamos poco en la derrota del modelo rentista. Entonces, allí tenemos un par de desafíos que nosotros intentamos discutir en estos foros que vienen. El foro de hoy, que trata que la relación Estado, políticas sociales y poder popular, justamente se trata de cómo se desarrolla una política social que promueve el protagonismo de la gente, que es muy complejo, porque a veces con la figura de Estado exige que se tenga el control de todos los procesos, que se tutelen los procesos, que se administren. Y aquí el desafío de una revolución participativa y protagónica está en cómo se administra el gobierno en el marco de una relación con la gente, donde la gente siempre tenga la primera palabra y esté permanentemente en los procesos de construcción. Entonces allí nosotros tenemos mucho que debatir, mucho que analizar de la política social que hemos desarrollado hasta ahora, y es uno de los temas que vamos a debatir hoy. Y el próximo foro, que va a ser el próximo miércoles, vamos a debatir el tema de la transformación productiva, el modelo económico. Los que estamos aquí podemos aplicar el 1×10, que ya es una técnica curada de todos nosotros, ¿verdad? Nos traemos por lo menos 5 o 3 y garantizamos una mayor convocatoria, como ustedes mismos lo han dicho. Yo me siento muy interpelada en este espacio. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes han solicitado la repotenciación de la escuela y la masificación de los espacios de formación.
se me ocurre como salida inmediata que nosotros podríamos hacer videos de estos foros y se autogestionan foros en las comunidades, ¿no? Se podría hacer así. Porque aquí quiero rescatar dos ideas centrales que me parecieron maravillosas de lo que se planteó en esta mesa. Una tiene que ver con, digamos, las palabras de aliento, así lo veo yo, que el análisis del compañero Steve nos lanza aquí sobre este escenario, sobre esta mesa. Fíjense que la semana pasada tuvimos unos compañeros que nos decían que prácticamente preparémonos para el apocalipsis mundial de la lucha de los capitales y que nosotros lo que nos tocaba es ganar tiempo para que eso la crisis mundial no acabe con nosotros. Eso es un escenario medianamente realista. Sin embargo, Steve nos daba, en el marco de un análisis histórico, nos decía: nunca jamás cualquier país latinoamericano tuvo mejores condiciones para desarrollar una revolución como la que nosotros desarrollamos. No podemos olvidar eso, porque eso es lo que nos va a permitir pararnos todos los días en la mañana y decir: voy a seguir luchando porque sí es posible. Entonces, eso es central, ¿no? Y luego, él ha hablado de unas complejidades y unas dificultades para llevar a cabo esto, y allí rescato o lo conecto con lo que nos plantea el profesor Fernando Giuliani, que es digamos, la raíz autogestionaria del pueblo venezolano, que de alguna manera le da un matiz o una particularidad, una fuerza a la revolución chavista. Y allí lo que quiero poner sobre la mesa, por los comentarios que he escuchado de algunos, es lo siguiente. Primero, que ustedes dicen que hace falta más promotores que los vayan a organizar. Decíamos aquí, el pueblo siempre se ha organizado. Es decir, que si bien es cierto, hace falta algún acompañamiento, fundamentalmente lo que desde mi punto de vista necesitamos es mayor información sobre las condiciones que están planteadas para potenciar un poder popular que cada vez ejerzca más poder. Luego, aquí se planteó que hay algunos consejos comunales que no saben lo que tienen que hacer. Justamente el consejo comunal, o sea, para nosotros, es una contradicción si queremos que el poder popular cada vez sea más poder, irle a nosotros a decir qué es lo que tiene que hacer. Un consejo comunal lo que tiene es que analizar su territorio, la gente con la que vive, sus vecinos, sus problemas, reconocer sus potencialidades, sus saberes. A veces nos consideramos, o sea, a veces se cree, y es una cosa que a mí me molesta, y voy a trabajar fervientemente por eso, por eliminar del imaginario colectivo de algunas personas en la base y en el gobierno, que ven al poder popular como la gente que necesita. Ay, los pobrecitos que van a pedir, los que siempre… No, el poder popular es el poder popular. Y entonces, nosotros tenemos que pararnos sobre la base del reconocimiento de lo que somos, de lo que tenemos, del acumulado histórico, de lo que nos dejaron nuestros abuelos, que fueron unos luchadores. Entonces, toda esta historia de lucha que ha reconstruido el profesor Giuliani, es fundamental que donde nosotros nos paremos, la reconozcamos, porque venimos de allí. Como decía nuestro comandante Chávez, ese es el barro que nos hizo, de allí, esa es la raíz de la cual nosotros nacimos. Y por lo tanto, donde nosotros nos paremos, nosotros tenemos que reivindicar ese espíritu del comunero, del luchador popular, que tiene siempre la capacidad para resolver los problemas. Y también esta historia nos ayuda a revisar que cuando no teníamos un gobierno que nos apoyara, no teníamos un promotor que nos orientara, nosotros igualmente salíamos para adelante. Entonces, en la base de la potencialidad de un consejo comunal debe estar fundamentalmente eso. Ahora, nosotros tenemos compromisos porque los consejos comunales son los núcleos de la construcción de la sociedad nueva, y eso se tiene que combinar con la organización popular, pero también con cómo ese tipo de organización popular va penetrando los espacios más formales de institucionalización de la sociedad venezolana, ¿verdad? Y así de esa manera va cambiando el Estado.